Tenemos más información desde el Congreso de la República. Alex Vigo con los detalles. Alex, te escuchamos. Así es, Jennifer, efectivamente la bancada de Peruanos por el Cambio presta a dar una conferencia de prensa básicamente sobre el veredicto que ha dado el Tribunal Constitucional hace solo unas horas. Vamos a escuchar lo que dice el vocero de esta bancada, el señor congresista de la República, Gilbert Violeta. Es decir, con 7 votos a favor, la demanda de inconstitucionalidad que nuestra bancada y diversos parlamentarios de este Parlamento habíamos presentado a efectos de que la modificación del Congreso que modificó la cuestión de confianza sea declarado ilegal. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón y una vez más ha prevalecido los argumentos y la Constitución. El efecto práctico que tiene esta sentencia del Tribunal Constitucional, además, es que tiene que producirse inmediatamente la modificación del reglamento del Congreso a efectos de restituir la figura como estaba anteriormente. Y eso supone un equilibrio de poderes, porque supone que el Poder Ejecutivo y el Parlamento, en el marco del Estado Constitucional de Derecho, tienen espacios que respetarse. Y que, por otro lado, no olvidemos que fue precisamente esta modificación en el marco del debate que hubo sobre la bicameralidad que dio lugar a que el Ejecutivo observara o planteara objeciones a la reforma de la bicameralidad. Por lo tanto, tomando en cuenta lo que ha determinado el Tribunal Constitucional, nosotros hacemos un llamado para salvar la bicameralidad, la reforma de la bicameralidad, y podamos desde este Parlamento tomar algunas acciones concretas. Por lo pronto, y con esto termino, nuestra bancada va a promover una nueva reforma constitucional a efectos de que se restituyan los términos de la Constitución en los artículos 132 y 133 para que la cuestión de confianza y la censura queden establecidos tal como lo señala la actual Constitución y se deje sin efecto la reforma que ha hecho de manera incorrecta este Parlamento. ¿Qué quieres señalar? Esto es importante porque, para ponerlo en sencillo, porque no somos abogados, realmente esto hace que haya un equilibrio de poderes y el propio Tribunal Constitucional está estableciendo claramente de que el presidente puede conformar su equipo de gabinete como él quiera, que no lo puede cuestionar ni limitar, que si hay un voto de confianza y este es rechazado, él puede volver a pedir voto de confianza para otro equipo que él conforme y podría restituirse las condiciones para, por ejemplo, establecer claramente de que el Congreso no está acompañando los principios democráticos en términos de sus políticas públicas. Entonces, aquí hay una cosa que da un equilibrio y los fundamentos que ha dado el doctor Blume ahora que ha hecho la presentación son tan claros, tan enfáticos, que está señalando además los impactos que tiene en esta propuesta que se hizo, que va a estar en esta ley que hoy día constitucional, que va a ser vista en el referéndum, porque ya prácticamente le da nulidad a ese acápite que dice que el voto de confianza tiene que ser dado como lo han planteado en estas maneras. Entonces creo que esto restituye los derechos que tiene el Ejecutivo para funcionar con un equilibrio real frente al Legislativo, que es lo justo. Es lo justo porque el atropello no puede ser la fórmula para ejercer el poder, por más que tenga el número más grande de congresistas. Aquí, los congresistas que estamos presentes y otros que están todavía escuchando el informe en el Pleno y que colaboraron, cuestionaron eso, nos sentimos satisfechos por la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Quiero poner en palabras sencillas, efectivamente, de un no abogado. Este fallo del Tribunal Constitucional, en la práctica, modifica lo que se está planteando en el referéndum, en lo que se refiere a la reforma de la bicameralidad. Si esa reforma de bicameralidad es aprobada, la parte donde se habla de cuestión de confianza queda derogada. Por lo tanto, ahorita hay una nueva propuesta de la ciudadanía, que es la bicameralidad sin el artículo referido a la cuestión de confianza. Por tal motivo, desaparece
la razón que tuvo el Ejecutivo de oponerse a esta reforma y por lo tanto podríamos todos votar por la bicameralidad, que es, en la opinión de muchos, entre los que yo me incluyo, quizás una de las reformas más importantes de las 4 planteadas. Así que con lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hoy día, repito, en la práctica modifica la propuesta de reforma constitucional, porque esta queda derogada automáticamente en lo que la cuestión de confianza se refiere, y desaparece la razón por la cual el Poder Ejecutivo se oponía a esta reforma, y podemos ahora todos votar sí por los 4 reformas que se han planteado, y ya no hay razón alguna para votar no por la bicameralidad, porque ya desapareció el tema de la cuestión de confianza. Solamente agregar que más allá del procedimiento que se tendrá que seguir, teniendo a la mano la sentencia del Tribunal Constitucional en los siguientes días, lo más importante es que, primero, una vez más, lamentablemente tiene que ser el Tribunal Constitucional quien enmienda la plana al Parlamento y que dice, más allá del número de votos, lo que tiene que prevalecer son los argumentos y el respeto a la Constitución. Y en segundo lugar, la objeción que había hecho el Gobierno, el Poder Ejecutivo, en relación a lo que se había establecido de contrabando en la reforma sobre la bicameralidad, estaría desvirtuado por lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Es decir, esta reforma sobre la cuestión de confianza queda sin efecto y podemos salvar de una u otra manera la reforma sobre la bicameralidad de cara al referéndum. Es lo que queríamos informar. No sé si mi colega quiere agregar algo más. Sí. Estamos en directo, por favor, para que nos reitere esta interpretación de que si prosperara la reforma constitucional en el referéndum, no serían nuevas leyes, digamos, de juego constitucionales, sino que ya esta decisión, a decir de ustedes, ya habría, digamos, se derogaría el acápite respecto a estos 2 temas que están precisamente en cuestión. Efectivamente, la cuestión de confianza está en el artículo 132 y 133. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que lo que ha hecho este Parlamento cambiando esos artículos es inconstitucional. Por lo tanto, de aprobarse la bicameralidad en el referéndum del 9 de diciembre, esos artículos tienen que modificarse a lo que está estableciendo el Tribunal Constitucional y por lo tanto la reforma que ha hecho el Parlamento queda sin efecto. Hay un procedimiento, obviamente, que tendremos que seguir al interior para efectos de establecer el texto literal, pero en todo caso el tema de fondo está resuelto. Ahora votarían por el sí, entonces promoverían el sí. Para ser más claros, el mismo presidente del tribunal ha dicho que el día 15 que publiquen su sentencia, al día siguiente queda sin efecto la modificación que hizo el Congreso en su reglamento. Por lo tanto, en el caso del referéndum, si la reforma planteada de la bicameralidad se aprobara, al día siguiente queda sin efecto la parte referida a la cuestión de confianza. Por lo tanto, para efectos prácticos, a los peruanos se nos está planteando una reforma, que es la última de las 4, que es aprobando la bicameralidad sin el tema de la cuestión de confianza. Por lo tanto, ahora con toda tranquilidad podemos votar sí por esa reforma, porque ya desapareció la razón por la cual el Ejecutivo opinaba en contra de esa reforma en particular. Queda claro entonces la explicación que queda sin efecto luego de este fallo del Tribunal Constitucional, que la modificación que hizo el Congreso de la República, que cambiaba los mecanismos de cuestión de confianza y la censura en el reglamento del Congreso. Con ello especifican los parlamentarios de Peruanos por el Cambio que en el referéndum entonces aprobarse la bicameralidad quedará tal y como lo establece actualmente la Constitución política. El tribunal ha mantenido, y creo que es lo que es fundamental en este tema, es los principios de los que tiene que haber equilibrio de poderes. Esto es lo fundamental, los derechos que tiene el Ejecutivo para ejercer sus funciones. Eso lo plantea como principios y de ahí se deduce lo que acabamos de interpretar, o sea, y lo que acabamos de explicar. O sea, no hay forma de que otra vez hagamos una reforma constitucional que afecte los principios de equilibrio de poderes. Y eso es fundamental para que funcione bien la democracia en este país. Tenemos que tener una democracia con equilibrio de poderes. Ni un ejecutivo que se sobrepase en sus mandatos, ni un legislativo que se sobrepase en sus mandatos. Y eso es lo que protege nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ha sido la conferencia de prensa entonces a cargo de la bancada de Peruanos por el Cambio, especificando sobre
el veredicto que ha dado el Tribunal Constitucional, donde se deja sin efecto, se declara inconstitucional esta modificación.